Hoy os traigo un vídeo un poco diferente. ¿Alguna vez habéis soñado con ser uno de esos traders que ganan miles de euros comprando y vendiendo acciones? ¿Imagináis que aplicando un poco de ciencia de datos podríamos convertirnos en algo así como el lobo de Wall Street? Pues bien, hoy vamos a descubrir cómo no vamos a hacernos ricos prediciendo acciones en bolsa. Lo sé, probablemente de un vídeo de YouTube esperarías justo lo contrario, pero aquí venimos a aprender un poco de ciencia de datos y todo lo que esta tiene que decir sobre predecir acciones en bolsa. Mi nombre es Aitor, bienvenida, bienvenido, esto es Garaje de Itapias. En primer lugar, deciros que, como siempre, vamos a estar trabajando sobre un notebook, el cual podéis descargaros en el repositorio, cuyo link tenéis en la descripción de este vídeo, lo cual os recomiendo muchísimo. Descargaoslo, seguid la explicación conmigo, hay un montón de texto que podéis leer y que os aclarará muchas cosas y completaréis con lo que yo vaya diciendo. Además, podéis ejecutar todo el código al mismo tiempo que yo lo haga, pausarme a mí en el vídeo y mientras vosotros podéis ir haciendo cualquier cosa durante, ¿no? Para que se os aclaren los conceptos. Es una muy buena idea que os lo descarguéis y lo ejecutéis junto a mí. Vamos al lío. En primer lugar, ¿cómo no predecir acciones en bolsa? ¿Por qué no íbamos a predecir acciones en bolsa? Bueno, esto es una cosa que muchos de nosotros hemos querido hacer y conforme hemos empezado con la ciencia de datos, pues es una idea atractiva, hay dinero por medio que siempre motiva, ¿no? Es algo que, bueno, cuando estás aprendiendo que te dices, venga, va, ¿por qué no? La realidad es que predecir acciones en bolsa y hacerlo y luego ponerlo en práctica con tu propio dinero es probablemente una de las mejores formas para arruinarte. ¿Por qué? Pues bueno, hay unos cuantos motivos, hay unos cuantos fallos sistémicos que tiene la ciencia de datos en cuanto a la serie de predicciones temporales que no aplican a la predicción de acciones en bolsa y es importante conocerlo y conocer de primera mano por qué esto no va a funcionar. Esto es lo que vamos a ver hoy. En primer lugar, vamos a ver un efecto muy común que pasa muchísimas veces y es cuando el modelo de Machine Learning te hace trampas. Vamos a poner un caso de estudio, un caso de negocio, como lo queréis llamar, para ilustrar este ejemplo. Imagina, somos una persona normal y corriente, que estamos aprendiendo Machine Learning con Python y un buen día pensamos, oye, ya que estoy con esto, ¿por qué no intentar predecir las acciones en bolsa? Así me saco un dinerillo extra. Oye, ¿por qué no? Con la mejor de las intenciones nos ponemos manos a la obra y vamos al lío, ¿no? Vamos a ver qué podemos hacer. ¿Qué haríamos primero? Pues bueno, lo primero que tendríamos que elegir es una acción en la que queremos invertir, un periodo de tiempo y sacar los datos. Bien, vamos a ello. Pongamos que elegimos un periodo de tiempo de entre 2015 hasta 2021. ¿Por qué? ¿Por qué lo hemos decidido así? No os deis muchas vueltas en esto, podéis elegir otro si queréis, pero para este caso de estudio me conviene estas fechas para poder enseñaros distintos efectos, ¿no? Vamos a elegir una acción en concreto. Yo he cogido Google, podéis coger otras si queréis. He cogido Google principalmente porque antes había intentado coger alguna empresa española, por poner algún ejemplo conocido aquí, pero es verdad que a veces las fuentes de informaciones, que en concreto estamos descargando de Y-Finance, ¿vale? Ahora lo veréis, daban días que había dado algún error y estaba vacío, entonces he tenido algún problemilla y he preferido ir a esta que seguro que los tenía todos bien. Pues elegimos Google. Entonces, utilizando la librería Y-Finance Download, descarga los datos de Yahoo Finance, le tenéis que pasar el ticker, que es como se llaman estas siglas que utilizan las compañías cotizadas en bolsa, inicio y final. Y este progress igual a false, ¿vale? Que necesitamos para descargar. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué forma tiene. ¿Veis? Que tenemos un dataset diario. Estamos viendo los 5 primeros valores solo, hemos utilizado el head de pandas. Son valores diarios. Tenemos el valor de apertura de ese día, el valor de cierre, el valor máximo, el valor mínimo y el valor de cierre. Con esto nos quedamos. El resto de valores no nos importa. De hecho, tanto es así que nosotros solo vamos a jugar con el valor de cierre. ¿Por qué? Porque yo lo decido así. En realidad podríais coger el de apertura, el máximo o el mínimo o incluso un promedio entre el máximo y el mínimo. Esto es una cosa que tenéis que decir qué queréis predecir. Yo he decidido que vamos a predecir el cierre porque me parecía más lógico para un supuesto escenario en el que quiera predecir bolsa y ganar dinero que en ello, pero los otros serían también razonables. Otra cosa a notar es que el tiempo no es continuo, es decir, la bolsa no está abierta todos los días. El 2 de enero de 2015 no lo he comprobado, pero probablemente fuese un viernes. Entonces el viernes tenemos valores y luego salta hasta el lunes 5. ¿Esto por qué? La bolsa cierra los fines de semana y en festivos y entonces os vais a encontrar discontinuidades. No pasa nada, no hay ningún problema. Esto simplemente es así. Simplemente quería ilustraros que no os preocupéis por esto, los datos no están mal, son así. De acuerdo, hemos dicho que nos íbamos a quedar con la columna close solo como target a predecir y así lo vamos a hacer. Genial, ya tenemos nuestro dataset realmente. Esta es nuestra información y pensaréis, vale, pero Aitor, ¿en base a qué voy a predecir este valor? ¿Vale? O sea, como yo tengo que predecirlo en base a algo. Pues si empiezas a analizar un poquito, en cuanto a series temporales, lo primero que habéis visto es como, pues claro, la serie temporal tiene una continuidad, los valores de ayer fueron X y en base al valor de ayer, ¿cuál será el de hoy, no? Es la base más básica de las series temporales, ¿no? De cómo se podía hacer una primera predicción. Puede complicar todo lo que queráis, pero esto es quizás el primer camino que seguiría una persona que se entre en este mundo.
Después de esto tenemos que responder una pregunta muy importante y es ¿cómo vamos a hacer esta predicción, ¿no? ¿Qué modelo de Machine Learning vamos a utilizar? Aquí ya hemos tirado directo, vamos a utilizar el modelo de Machine Learning. ¿Por qué? Pues porque ya todos entendemos, ¿no? O sea, estás metido aquí y dices, ostras, esto es complicado, ¿no? Si no hay mucha gente haciéndolo es porque es realmente complicado. Entonces tengo que utilizar los métodos y tecnologías más avanzadas que pueda para hacer esta predicción, ya que si no, no va a funcionar. Pues a ello que vamos. Nos metemos a Machine Learning de lleno, buscamos en Internet, vemos qué métodos hay de predicción de series temporales, porque esto es una serie temporal, y cuál es la más potente que se utiliza hoy en día para predicción de stocks, de acciones, ¿no? Probablemente, si hacemos eso, nos encontramos unos cuantos artículos hablando de varias cosas, en concreto de las redes neuronales tipo LSTM. LSTM significa Long Short Term Memory. Es un tipo especial de redes neuronales que son capaces de almacenar en memoria o de entender conceptualmente en memoria cómo ha ido evolucionando esa serie temporal, ¿vale? Es un tipo especial diseñada para eso. Es una red neuronal que se llama recurrente. Recurrente porque va almacenando un poquito de memoria y recurre a los anteriores pasos. Genial. Esto parece que tiene buena pinta. Hay un montón de artículos por internet de cómo hacerlo así. De hecho, podréis buscarlos ahora mismo y sea muy parecida a esta parte que vamos a hacer. Bastante parecida, no idéntica, pero muy parecida. Y tiene toda la pinta. Vamos al lío. Primero que tenemos que generar, como hemos dicho, este dataset con el que entrenar. El dataset hemos dicho que iba a ser el valor del día anterior. Entonces, lo único que tenemos que hacer es cogemos el target, nos lo llevamos al día siguiente y con ese vamos a predecir el valor real del día siguiente, ¿no? La predicción. Esto en concreto con Pandas se hace con la función, el método Shift. Método Shift, le pones un número entero, 1, 2, 3, 4, y te mueve todas las filas, te las desplaza verticalmente ese número de veces. Y así se hace de sencillo. Habitualmente en el mundo de las series temporales, en este tipo de predicciones, llamamos a este desplazamiento lags. Entonces, por eso le vamos a dar este número de lags, que en concreto yo he puesto 1, para ver cómo queda. Para que lo veáis muy claro, aquí lo que está haciendo es, ha cogido el target, lo ha desplazado para abajo y lo ha llamado valor de cierre menos 1. 25,62, aquí. 25,02, aquí. 24,98, aquí. Es sencillo, no hay que explicar mucho más aquí, simplemente. Siguiente paso, vamos a crear esta red neuronal, esta LSTM que queríamos crear. En concreto lo vamos a hacer con Keras, usando el backend de TensorFlow. Si no sabéis o no habéis aprendido todavía a utilizar Keras o TensorFlow, os recomiendo otros vídeos de este canal en los que se explican cómo utilizar estos tipos de modelos de Deep Learning. No es nada difícil. De hecho, aquí con instalar eso, importarlo y definirlo tal que así, es suficiente. Son 5 líneas de código, concretamente. Lo que estamos haciendo es definir un modelo secuencial, es decir, vamos a ir poniendo las redes neuronales una detrás de otra, secuencialmente. Primero, una Long Short Term Memory de 50 neuronas con activación ReLU y después una red neuronal densa, lineal de toda la vida, con output de 1. O sea, con una sola neurona va a sacar solo un dato y que va a ser nuestro resultado final, ¿no? La salida de nuestro modelo. Para compilar utilizaremos clásico, aquí no hemos tocado nada, lo más estándar de todo, el optimizador Adam y como pérdida el mean square error. ¿De acuerdo? Lo definimos, perfecto. Vamos a sacarnos el dataset. Como hemos dicho, tenemos el dataset, tenemos que separar train y test, como siempre en predicción, en machine learning, esto es recomendable para poder evaluar el modelo fuera de sus valores de entrenamiento. Entonces, como entrenamiento, vamos a coger, por definir, hasta 2019. O sea, es decir, desde 2015 desde el 1 de enero de 2015 hasta el 1 de enero de 2019, esos añitos. Y luego de test vamos a dejarnos otro año, de 2019 a 2020. ¿Por qué no he cogido hasta 2021? Me preguntaréis. Pues luego lo veréis, ¿vale? No voy a adelantarme, no voy a haceros spoiler. Pero por ahora vamos a coger esto, ¿no? Es bastante datas. Lo cogemos, tenemos que hacer un pequeño preprocesamiento porque las redes neuronales LSTM requieren unos formatos de entrada que son 3 valores, los ejemplos, las muestras, número de timesteps y features, que en este caso va a ser 1 y 1 para nosotros, ¿vale? Porque solo tenemos uno de cada. No quiero liarme mucho con esto porque no es el objetivo de este vídeo, pero podéis probar por vosotros mismos a ver qué os sale si hacéis otras cosas. De acuerdo. Vamos a tener 1005 muestras, datos de entrenamiento. Como he dicho, timesteps y features es 1 y 1. Y luego para las features, para la X, usando la notación de scikit-learn. Y para la Y, también usando la notación de scikit-learn, el target, que también son 1005 muestras, evidentemente. Pues con esto ya estamos dispuestos para entrenar. Vamos a entrenar esta red neuronal durante 200 epochs. Epochs, recordemos que es una vuelta completa al dataset, es decir, va a ver todos los datos unas 200 veces y sobre eso entrenar. Genial, pues vamos a entrenarlo. Es un modelo bastante ligero, no tenemos tantísimos datos, son 1000 que parecen muchos, pero no son para nada son muchos, es bastante poco. Y en 6 segundos en mi ordenador se ha entrenado. En el vuestro seguro que será más o menos igual. No creo que en ninguno tarde mucho. Genial, pues ahora lo que vamos a hacer para testearlo es, tenemos el modo entrenado, vamos a evaluarlo. Para evaluarlo vamos a hacer una cosa. Vamos a evaluarlo en el test, que sería lo normal, pero también vamos a evaluarlo con los datos de entrenamiento. Me preguntáis, esto es un poco tonto, Aitor, con los datos de entrenamiento lo va a hacer perfecto.
Sí, tenéis razón. Pero quiero que se vea esa diferencia y ver cómo compara uno con el otro, ¿vale? Entonces vamos a hacer el predict para ahora poder sacarnos dos métricas en concreto. Me suelen gustar bastante, podéis cambiarla vosotros si queréis, pero estas son bastante ilustrativas. Mean Absolute Error y Mean Absolute Percentage Error. ¿Vale? Vamos a ver qué aspecto tienen ambas. Mean Absolute Percentage Error lo que nos da es un error porcentual de cuánto se ha desviado de lo que en realidad. Pues vemos que en el dataset de entrenamiento se desvía un 1,022%, es decir, un 1%, es muy poquito, es normal, es que lo has entrenado sobre ello. Y en el dataset de entrenamiento test, un 1,013%. Es que lo hace mejor en el test que en el train. Esto es una barbaridad. ¿Vale? O sea, es una locura. Sí que es verdad que luego, si nos vamos al mean absolute error, el error absoluto es un poco mayor del test, que sería lo normal en realidad. Aquí estamos viendo un efecto un poco de la magnitud, ¿no? Igual, justo el año de test que hemos cogido, 2019, hubieron valores un poco más altos. Y por eso el error absoluto es 0,6 en este caso. 0,6 lo que significa es que se ha ido de error más menos 0,6 sobre esos valores de valía 26, $30 la acción, se ha ido $0,6. Esta sería la interpretación, ¿vale? Ok, parece que tiene muy buena pinta, ¿no? O sea, funciona súper bien, pero esto es bastante sospechoso que funcione tan bien. No nos hemos esforzado tanto. O sea, llevamos 12 minutos aquí, la mitad de chapa y de código llevamos muy poquito como para sacar tan buenos resultados. Vamos a ver qué aspecto tiene, ¿vale? Vamos a hacer un gráfico, a ver cómo podemos, o sea, si vemos ahí algo raro. Con este código sacamos este gráfico que está bastante bien porque es interactivo, tenemos separado train y test en distintos colores, en este color azulito el entrenamiento y en rojo el test. Y punteado tenemos la predicción y en línea continua, en línea lisa, tenemos los datos de entrenamiento, o sea, los reales. Vale, vemos que sigue todas las tendencias, o sea, es sorprendentemente preciso. Funciona muy bien, no se equivoca, en ninguno se va muchísimo. Es como, joder, tiene muy buena pinta, pero eso a la vez es muy sospechoso, ¿no? ¿Cómo puede ser que lo haga tan perfecto? O sea, solo le estamos dando el dato del día anterior y las tendencias de otras, ¿no? O sea, la red neuronal está tan inteligente que ha asociado y ha encontrado patrones para poder hacer esta predicción. Es espectacular. Vamos a acercarnos un poco. Vamos a utilizar la herramienta de zoom aquí, que es interactiva. Vamos a ver qué está pasando. Ok, sigue la tendencia, afina bastante bien la magnitud, diríamos que es muy bueno, pero a ver si os pasa lo que a mí, ¿no? Tomamos algo de tiempo. Pausad el vídeo un poco y decidme si veis algo raro. ¿Lo habéis visto? Efectivamente, si veis una cosa es que las líneas, o sea, la real y la predicción parecen prácticamente paralelas. Si es que no son totalmente paralelas. Es decir, si vais comprobando valores uno a uno, por ejemplo, vamos a ver si aquí lo encontramos. El 10 de agosto valía 62. El 10 de agosto aquí valía 61. En realidad aquí hay un error, ¿vale? O sea, hay un error relativamente... Bueno, pero entra dentro de lo que nos había salido. ¿Pero qué pasa? Que es que 62 se parece mucho al día anterior. 62,45. Del 9 de agosto del dato real. ¿Veis lo que está pasando? La red neuronal lo que ha aprendido es que como las acciones en magnitud no varían tanto de un día a otro, lo que ha aprendido es a decir, ostras, Aitor, tú me estás pidiendo una tarea, te he pedido al día siguiente y tienes que predecirlo en base al valor del día anterior. Yo me he dado cuenta que el error de un día a otro es muy pequeñito, las variaciones no suelen ser enormes. Hay días que sí, pero la mayoría no. Entonces, con copiarte el valor del día anterior y cambiarlo un poquito, unas décimas, ya voy a acertar. Y eso es lo que ha hecho. Nos está haciendo trampas el modelo. El modelo lo que tiene es un overfitting de manual. Overfitting de manual porque ha aprendido eso. Nosotros le hemos dado estas indicaciones. Por no movernos mucho, quiero que veáis que pasa exactamente lo mismo aquí en el dataset test. Es un poco más descarado porque todavía lo hará peor en este caso. Pero quiero que veáis estas precisiones, que estos pliegos muchas veces son imposibles de predecir, ¿no? Casi cualquier método de series temporales aquí haría un promedio. Esta variación para arriba, para abajo de modelos es muy difícil de pillar. Entonces, sabiendo esto, ¿qué es lo que ha pasado? Que es el overfitting. Vamos a ver qué cosas podemos probar. Bueno, lo primero, vamos a validar esta idea, ¿no? O sea, lo hemos visto en el gráfico, todo parece apuntar que sí, pero vamos a hacer una prueba muy tonta, que es... Vamos a sacar los mismos errores que antes, pero en vez de comparar la predicción con la verdad, vamos a comparar la predicción con la verdad del día anterior, para ver si es exactamente lo que nosotros decimos. De acuerdo, pues si lo comparamos con el día anterior en lugar de con el de su mismo día, el error se baja casi al 0%. Es que no se equivoca. Es muy evidente lo que está haciendo este modelo, ¿vale? Tiene un overfitting del copón. Se ha aprendido a que lo mejor es predecir el día anterior. Como comentamos aquí, pues bueno, es lo que pasa. El modelo nos ha hecho trampa. Este es el primero de los errores muy comunes. Veréis además un montón de posts en internet de cómo hacer predicciones de series temporales o de acciones con redes neuronales tipo LSTM que caen en este error y te lo dan como válido. En mi carrera me he encontrado muchísimos de estos artículos. O sea, mucho cuidado porque
aquí te está engañando. Y si no sabes lo que está pasando, vas a pensar que lo hace muy bien. Y cuando lo pongas en producción, la vas a liar. No solo pasa con predicción de acciones, sino con otros. Lo que pasa es que en predicción de acciones, si encima lo vas a hacer con tu propio dinero, pues esta es la forma más rápida, como te había dicho antes, de arruinarte. ¿Qué posibles soluciones podemos ponerle a esto? Pues bueno, hay varias, ¿vale? O sea, no van a ser ninguna perfecta, pero hay varias que podemos hacer. Lo primero, si uno de los problemas es que la variación entre días consecutivos del valor de acción no es muy grande, entonces el modelo tiene un incentivo enorme para aprender que el día anterior es su mejor predicción que puede hacer, porque no varía mucho, tenemos que cambiar el target. Una forma de cambiarlo, y que se suele utilizar mucho si indagáis en metodologías de cómo predecir acciones, es, en lugar de predecir el valor de la acción, lo que queremos es predecir si la acción va a subir o va a bajar. Es decir, 1 o 0. 1 es que sube, 0 es que baja. Eso ya te quitas o sea, te quitas ese overfitting, pero vamos, de golpe, porque le has cambiado el paradigma al problema. Eso es muy bueno. Luego, evidentemente, añadir más lags. Es decir, en vez de basarnos solo en el día anterior, pues básate en el día anterior, en una semana antes, en un mes antes, en 3 meses antes, en 6 meses antes. Es decir, lo que sea necesario. A ver si encuentra patrones, autocorrelaciones, de forma que tenga un mejor poder predictor. Aunque las redes del STM, como hemos dicho, debería aprender entre muestras del dataset y demás, sí. Pero aún así, esto debería funcionar mejor, ¿vale? O sea, debería aportar más. Sobre todo cuando además escoges un método de predicción que no sea recurrente. Cuando no es recurrente ya sí que sí necesitas esto. Por último, coger modelos menos propensos a overfitting como el Random Forest, pues también ayuda. Esta es algo que podrías conseguir de gratis, así que perfecto. Vamos a ver un segundo caso en el que podríamos equivocarnos. Lo he titulado El ciclo económico te engaña. Algunos ya os dan una pista, es relativamente sencillo, pero vamos a ver qué pasa. De acuerdo, hemos aprendido los errores. Vamos a intentar mejorar el modelo aplicando todas las posibles soluciones que hemos definido antes, ¿vale? Lo primero, vamos a eliminar esta columna de valor cierre 1, que era nuestra feature de antes, no la queremos ni en pintura, fuera. ¿Vale? Vemos que esto nos queda como lo teníamos antes, está el target y las fechas. Vamos a convertir este target en binario, como hemos dicho, 0-1. 1 es que las acciones de ese día valían más que las del día anterior y 0 que al revés, que valían menos. Concretamente lo vamos a hacer con el método shift una vez más, es bastante sencillo y no tenemos que crear más columnas, ¿vale? Target mayor o igual que el del día anterior, ¿vale? Target binario y nos quedamos así. Por ejemplo, el día 6 que cerramos con un valor de 25,02 ha subido de precio o ha bajado respecto al día anterior. El día anterior era 25,62, con lo cual ha bajado, es un false. Aquí lo mismo, ha bajado, es un false. En cambio este de 25 a 24 ha subido, true. Perfecto, vemos lo que está haciendo, ¿no? Genial. Segunda cosa, vamos a generar más columnas, más lags. Queremos muchos días. Esta función nos va a permitir hacerlo de forma dinámica y los que decidamos. Entonces, lo que vamos a hacer con esta función es, le vamos a pasar nuestro data frame, el valor de acciones, y le vamos a dar los distintos lags que queremos que nos haga en días. En concreto, yo he dicho, no vamos a quedarnos cortos. Toda la carne al asador. El primer día, es decir, ayer, anteayer, antes de ayer, el tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, 7 días, es decir, todo el bloque de la primera semana antes de ese evento. Luego, el valor de justo ese mismo día, 2 semanas antes. Luego, 4 semanas antes y luego 3 meses antes. Todo lo que haga falta, ¿vale? Esto nos va a quitar bastantes datos porque al final hay el valor, o sea, el primer mes, por ejemplo, no va a tener datos de 3 meses antes, entonces esos los vamos a perder. Vale, aquí tenemos un drop NA que nos va a hacer que perdamos esos datos. Pero no pasa nada, tenemos datos de sobra. Tenemos 5 o 6 años para ello. ¿Vale? Hacemos esto y vemos cómo queda. Perfecto, tenemos el target en original, pero queremos los binarios. False, 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 true, true, true. No va a comprobarlo cada uno, pero está perfectamente, o sea, ha funcionado bien. Podéis comprobarlos vosotros uno a uno para que os quede más claro. Igual que antes, vamos a definir nuestro dataset en el periodo de tiempo. En concreto, el periodo train, que hemos dicho en este caso hasta 2020, es decir, hasta el 1 de enero de 2020, y luego desde 2020 en adelante, ¿no? Que es todo 2020 porque habíamos descargado originalmente hasta el 1 de enero de 2021. Es decir, esos X años hasta 2020, 2015 a 2020, y luego ese último año, 2020 a 2021. Vamos a ver cómo nos queda. Vamos a hacerlo esta vez con un Random Forest, como habías dicho, un clasificador, ¿vale? Porque como ahora estamos solo clasificando si sube de precio o baja, esto en teoría es suficiente, ¿vale? Porque si sabes si va a subir de precio al día siguiente, no vendes. Si sabes que va a bajar, vendes el día anterior, ¿no? Es como, no hace falta saber el valor, ya tenemos una pista, con eso ya podríamos hacer cosas. Pues vamos a descargar el Random Forest Classifier, perdón. Xtrain, lo dicho, vamos a cogernos las columnas que son correspondientes a las features, ¿vale? Estos lags que nos hemos generado, ¿vale? En concreto con esto, y el target binario como eTrain. ¿De acuerdo? Definimos el modelo Random Forest, definimos un Random State de 42 para que os dé los mismos resultados que a mí, que no varíen cada uno, y 100 estimadores. ¿Por qué? Porque sí, podéis poner más, podéis poner menos. Hacer vuestras pruebas. No, en realidad no me importa. Y vamos a ajustar el modelo, vamos a entrenarlo directamente. A ver cuánto tarda. 0,1 segundos.
no tenemos muchos datos, un random forest es bastante rápido para estos volúmenes, así que perfecto. Genial, vamos a hacer lo mismo que antes. Vamos a generarnos el test, los valores de test, xtest y test, ¿vale? Las features y el target. Y vamos a hacer la predicción, el punto predict. Exactamente igual que antes, ¿vale? Esta parte es igual. Y ahora lo que vamos a sacarnos son classification reports. Esto es nos lo da scikit-learn, ¿vale? La librería scikit-learn de gratis y básicamente nos van a sacar igual que antes hemos hecho los tests y hemos sacado el MSE, el MAE y el MAPE a mano, prácticamente. Ahora el Classification Report nos va a dar muchos datos de clasificación directamente, sin mucho esfuerzo. Los calculamos y los printamos, ¿vale? Tenemos los de train y los de test. Como siempre, hemos sacado train y test pues para ver el overfitting, como era antes y demás, ¿vale? Genial, aquí vemos, evaluamos en términos de precision, recall, F1 score y el accuracy. Nos vamos a fijar más bien en precisión y el accuracy, que es lo que más nos interesa ahora. Sobre todo precisión, ¿no? Porque precisión es lo bien que lo hace con los que ha acertado. O sea, en el caso de el false, precisión nos dice cuántos de los false has acertado. Es decir, de estos 105, el 41% ha dicho que era false. Y lo contrario. Y el accuracy, pues prácticamente un promedio entre estos dos, entre 0,41 y 0,58, ¿no? Porque es contando los true y los false, de entre total, cuáles se ha acertado. Lo mismo para aquí, lo que pasa que aquí justo son 0,33 los dos, ¿vale? Y el promedio es 0,83. Genial, aquí vemos que ya tiene sentido. O sea, en el dataset de entrenamiento acierta un 83% de accuracy, de precisión en ambos, que es bastante alto, pero no perfecto. Esto ya nos hace indicar que no está haciendo mucho overfitting porque incluso a él mismo no se hace demasiadas trampas, pero en el test además baja un montón, baja el accuracy a 0,51 de 0,83. Es una bajada bastante importante, pero no así un 0,51, el 50% de las veces que acierte, podríais pensar que es como lanzar cara o cruz, pero en realidad no es como lanzar cara o cruz porque la probabilidad de aquí está condicionada, ¿no? Es 50-50. Entonces, no es excelente, pero bueno, es algo. En cualquier caso, vale, parece que hemos solucionado algunos de los problemas, ¿no? Esto no es maravilloso, igual no ganamos dinero con esto, habría que probarlo, pero vamos a ver, o sea, podemos hacer cosillas, ¿no? Ya tenemos un modelo de predicción. Vamos a ver qué aspecto tienen ambos periodos, ¿no? Lo primero, o sea, vamos a analizar por qué este modelo de predicción se equivoca tanto en test en comparación con su entrenamiento. Vamos a hacer lo mismo que antes, esta es la forma que tiene, aquí quiero ilustraros este gráfico, ¿vale? Que lo tenemos de referencia, aunque ahora no estamos prediciendo valores, con lo cual no tenemos esa línea punteada de antes. Ahora aquí solo predicimos si sube y si baja. Nuestro periodo de test en rojo, nuestro periodo de entrenamiento en azulito. ¿Qué pasó en 2020? ¿Vale? ¿Qué veis distinto? Tenemos una tendencia, subidas y bajadas más o menos agresivas. Por aquí en 2018-19 hubo una caídita importante, aquí otra, pero vemos más o menos una tendencia, ¿verdad? Realmente estas caídas pueden ser preocupantes, pero en 2020 la caída es brutal. Pasa de un máximo a prácticamente un mínimo de años atrás. Esto es mucho. Esto es una caída muy grande, no esperada. ¿A alguien se le ocurre qué pudo pasar en marzo de 2020? No hace falta que lo diga, ¿verdad? Bueno, todos recordamos lo que pasó en marzo de 2020, cómo afectó a toda la sociedad y la bolsa no era menos y le afectó muchísimo, ¿no? Pues el cierre de todas las economías, el confinamiento y demás, afectó a los valores de bolsa. Mucha gente necesitaba líquido, necesitaba efectivo o no se fiaba de la evolución de la bolsa y vendió. Y este fue el efecto, una caída enorme. Seguida además de unos periodos de inestabilidad muy grandes donde volvían a haber subidas muy fuertes y otra vez caídas, ¿vale? Y otra vez subidas. Fue un periodo pues muy volátil. Pues ese es el problema, el ciclo económico, que el ciclo económico no lo podemos predecir, o al menos no fácilmente, porque el ciclo económico se ha afectado por muchas cosas. Vamos a ver este ejemplo en concreto, ¿vale? Para testear aquí qué está pasando, qué es este efecto, por qué nos equivocamos tanto, vamos a hacer un truquito muy sencillo. Vamos a ver cuál es la variación media del valor de la acción, es decir, de un día a otro, cuántos dólares sube o baja en promedio, ¿vale? Esto lo vamos a hacer con esta función diff, que es como el shift que hemos cogido antes, pero además restando el valor. Y lo vamos a ver entre tal. No hagáis caso a estos warnings, está todo bien. Es un aviso simplemente, pero no hay nada mal. Y lo que vamos a hacer es separar cuando tenemos valores que suben, sacar el promedio de subida, y cuando tenemos valores que bajan, sacar el promedio de bajada, ¿vale? En esta función lo va a sacar y es la variación media negativa en el train dataset es de menos 472, perdón. Y la positiva es de 0,481. Es decir, los días que ganamos, que sube el precio de la acción, el modelo se equivoca aproximadamente el error es sobre 0,481.
Los días que baja, el error es habitualmente de menos 0,472, ¿vale? Se queda ahí. Esto tiene lógica, tiene sentido, ¿vale? Va en la dirección que esperaríamos. Y ahora, en el periodo de test vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí, la variación media negativa en el test dataset es de menos 1,322 y la positiva de 1,075. ¿Vemos si hay algunas diferencias aquí que nos llaman la atención entre train y test? Os dejo un minuto para pensarlo. Pausa el vídeo, porque no voy a esperar un minuto. Vale, vamos con ello. Lo primero es que aquí vemos cómo la variación negativa y la positiva son prácticamente iguales, ¿no? Son bastante simétricas. Es verdad que la negativa un poco menor, o sea, menor volumen, menor valor absoluto, pero muy parecidas. En cambio, aquí la variación negativa es mucho, en valor absoluto, es mucho más grande que la positiva. Entendedme, mucho más grande. O sea, son valores pequeños, 1,3, 1,075, pero porcentualmente es un 30 y pico % más, ¿vale? Es mucho la diferencia, cuando aquí era prácticamente el 0% incluso negativa, menos algo por ciento de variación. ¿Esto qué pasa aquí? O sea, ¿qué es lo que tenemos que nos está fallando? Vale. Vamos a ver qué pasa cuando el modelo falla, ¿vale? O sea, vamos a hacer este mismo ejercicio, pero solo nos vamos a quedar con aquellos valores cuando el modelo ha fallado, no cuando el modelo ha acertado y ha fallado, como estamos sacando arriba. La variación media negativa en el dataset de entrenamiento para aquellos casos en los que el modelo falla es pues, muy parecido a lo de antes, ¿vale? Se ha corregido un poquito, ahora el valor absoluto de la negativa es un poco más grande que el de la positiva, pero muy parecido. Vamos a ver en el test. La variación media negativa en el test dataset para aquellos casos en el que el modelo falla es de menos 1,473 y de 1,075. Si recordáis, antes era la relación menos 1,3, menos 1,075. Y ahora menos 1,47, es decir, todavía mayor el valor absoluto, y 1,075 igual. Es decir, no solo es más grande, sino que además, cuando el modelo se equivoca todavía por más. ¿Qué pasa? Que además se está equivocando cuando el valor baja. Es decir, el modelo se está equivocando en decirnos que va a bajar justo cuando más baja, es decir, probablemente en esos picos de 2020 que nos estamos comiendo. Esto hace que si tratamos de hacer un modelo de predicción en base a esto de si compro o vendo, cuando vaya a bajar mucho, se equivocará y será cuanto más dinero pierda, porque no voy a acertar esa bajada y me la voy a comer con patatas. Esto es lo que está pasando aquí. Entonces, mucho cuidado. Aquí os pongo unos cuantos ejemplos de por qué no nos podemos fiar del ciclo económico, porque describimos habitualmente el ciclo económico como si fuese algo continuo que se va definiendo por circunstancias que controlamos, cuestiones propias de la economía, de la sociedad, pero la realidad es que hay muchísimas cosas, muchísimas variables que interfieren que son imposibles de predecir. Aquí menciono algunas crisis que han venido que rompen el ciclo económico, ¿vale? Toda esta tendencia que hemos venido, no había seleccionado las cifras aleatoriamente, he cogido desde 2015 hasta 2021 por algo, y es que desde 2015 hasta 2019 aprox, a finales de 2019, principios del 20, seguía una tendencia, ¿vale? Aquí un poquito de inestabilidad, pero una tendencia muy marcada. Y fue 2020 donde el COVID de repente rompió todas estas tendencias y lo empezó a hacer súper volátil, bajadas muy fuertes, una recuperación muy intensa, luego vuelve a bajar, y eso que no cogí 2022, que fue 3/4 partes de lo mismo otra vez, porque volvieron a haber otras olas del COVID, etcétera, ¿no? Muy turbulento, muy caótico. Y son cosas que prácticamente no podemos predecir. Es muy difícil meter toda esa información en un modelo de predicción, incluso saberlo, ¿no? O sea, el tema del COVID, sobre todo, nos pilló a muchos sin previsión y sin haber podido meterlo, sobre todo en un modelo de predicción de este tipo. Pero es que no es solo eso. Tenemos otras crisis como la inmobiliaria del 2008. Si cogemos algún otro tipo de compañía durante ese periodo, antes y después, veremos que fallaremos estrepitosamente otra vez, porque la tendencia cambia, los modelos no pueden anticipar eso porque solo están mirando sus propios datos. Nos tocaría meter información pues, para predecir la crisis inmobiliaria que teníamos que haber metido, de que el estado de las cuentas, de las hipotecas subprime de Estados Unidos, es decir, una cosa que es imposible, nadie lo habría pensado. En el COVID lo mismo, ¿quién iba a meter datos de qué pasaba en Wuhan en finales de 2019? Nadie se le habría ocurrido eso. Como decía aquí, además hay fenómenos muy específicos que solo afectan a ciertos sectores, como por ejemplo la burbuja de las .com en los 2000. Otra que era muy difícil de prever, porque es que además solo afectó a un sector. Igual en otra compañía no hubiese afectado. Y otros efectos que sí que nos vuelan la cabeza son como lo que pudo pasar, por ejemplo, hace 1 o 2 años con Wall Street Bets y su famoso caso de GameStop. Como una acción organizada por un grupo de usuarios de Reddit subió espontáneamente y luego bajó bruscamente sin que tuviese motivo aparente. La gente que hizo esto no tenía un plan malévolo ni nada así, sino que fue una organización casi en el momento. Y bueno, os animo a que veáis algún vídeo o aprendáis de esta historia porque es súper interesante. Lo que quiero ilustrar es que es impredecible. El ciclo económico, por definición, en pequeños periodos de tiempo se puede predecir, pero cuando el tiempo es suficientemente largo va a suceder algo que no controlamos, que no podemos prever.
que es, o al menos, no quiero decir que no se puede, porque si tienes todas las variables del mundo, pues podrías, pero desde luego a nuestra escala humana, es muy, muy, muy difícil y muy complejo. Os dejo una frase que se suele decir mucho y es que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Y es que esta frase condensa en unas pocas palabras todo este conocimiento que acabamos de explicar, ¿no? Todo lo que puede pasar, pues lo que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Ya habéis visto el caso de Google durante muchos periodos de tiempo y mira que Google es una de las que ha seguido subiendo después. Coged otras, os invito a hacer este notebook con otros ejemplos y otros periodos de tiempo y veréis qué curioso sale todo. ¿Posibles soluciones a esto? Bueno, lo que os he comentado, siendo honesto, es muy difícil. Os animo a que investiguéis con mucha prudencia, sin prisa. Esto es un trabajo dificilísimo. Se puede hacer modelos de incertidumbre, se pueden adaptar cosas, pero es un nivel bastante elevado, que hay gente que se dedica a ello, por supuesto, y transformando el target, asumiendo, haciendo algunas heurísticas de decisiones y demás, se pueden llegar a hacer pequeños modelos. ¿Es difícil? Es muy difícil. Si queréis dedicaros a esto, vais a tener que dedicaros una vida probablemente o estudiar muchísimo. Pero es un buen reto. Las cosas como son. Es al principio cuando entras era un reto porque emocionaba mucho. Cuando llegas y te das cuenta en este punto de que es prácticamente imposible, ahí es donde está el verdadero reto. Ahí es donde te puedes motivar y decir, vale, quiero sacar esto adelante. Que sepáis que hay camino, que se puede trabajar en ello y muchas formas de meterse en este mundo, pero prudencia. Es lo único que os pido. Quería mencionar un bonus y es que además, si todo esto no fuese suficiente, hay miles de efectos que pueden afectar. Por ejemplo, una tentación de posibles soluciones, vale, para evitar que el efecto sea de que estoy cogiendo Google, que tiene una distribución muy rara porque el COVID le afectó, cojo otras empresas, otras compañías cuyo valor haya sido más constante porque no se haya visto afectado por el COVID o por la crisis inmobiliaria, por tal. Entonces entreno con todas las compañías del mundo y así en mi modelo se va a generalizar, ¿no? Es como una cosa que podríamos asumir y que es muy propia además del mundo del Machine Learning y del Deep Learning. Es como, dale más datos, no pasa nada, él ya se apañará. La cosa es que, aunque es una buena idea, la cantidad de información y distintas features que vas a tener, porque pensemos, la cantidad de información que tienes a almacenar es realmente enorme. Hablamos de miles y miles y miles de features, muchísimos datos. Entonces, el problema aquí ya no sería tanto el coste, sino que recoger toda esa información sería complicadísimo y incluso si lo consiguiéramos y tuviésemos el dinero para entrenar ese modelo, que sería bastante caro, lo que tendríamos que lidiar es con un problema de la maldición de la dimensionalidad, the curse of dimensionality. No vamos a explicar qué es en este vídeo, probablemente dediquemos en algún futuro o no, o podéis buscarlo por vuestra cuenta, pero sin querer dar muchísimos detalles, se refiere a cuando el dataset de entrenamiento tiene muchísimas columnas, es decir, muchísimas features. Cuando tienes muchísimas features y no tienes suficientes muestras, porque esto es exponencial, ¿vale? La cantidad de muestras que necesitas por cada columna que añades, por así decirlo. Lo que hace es que en el espacio que se genera de predicción del modelo Machine Learning, estos datos, estas muestras estén muy esparcidas, muy diseminadas. Entonces, sea muy difícil para el modelo hacer buenas predicciones. No quiero meterme mucho en lío con esto porque es un tema bastante complicado y da para un vídeo por sí mismo, pero quiero que sepáis que existe y que por ello no es una buena idea, o al menos no es que no sea buena idea, sino que es complicado que funcione bien. Como conclusión a este vídeo, me gustaría mencionar varias cosas. La predicción de stocks, de acciones, es un mundo apasionante. La predicción de series temporales es apasionante, o al menos a mí me apasiona. Da muchos, nos genera un reto y un incentivo muy grande de, joder, si soluciona esto, gano mucho dinero. Ya eso espero haberoslo quitado de la cabeza, pero es verdad que al principio reta a muchos y nos motiva para seguir adelante en nuestros primeros pasos con la ciencia de datos, con el Machine Learning, con el Deep Learning, ¿no? Es una buena motivación para empezar. Mientras esto no nos obsesione ni nos afecte a nuestras finanzas personales, en lo económico, o sea, no nos estemos jugando nuestro dinero, no le veo mayor inconveniente. Siempre tenemos que saber dónde está el límite, dónde tenemos que parar y demás, pero no le veo mayor inconveniente porque es una motivación, estás aprendiendo y estás utilizando medios para resolver un problema, aunque este problema en concreto esté maldito. Pero es perfecto porque vas poco a poco progresando, introduciendo nuevas técnicas y viendo cómo poco a poco mejoras, pero te encuentras otros errores y demás. Me gusta bastante como para comprender multitud de conceptos. Análisis de series temporales es inherente a este problema, procesamiento y transformación de datos, sistemas o problemas complejos con alta dimensionalidad, lo que acabamos de mencionar, acostumbrarse a trabajar con esto es muy importante, y sobre todo modelización, Deep Learning y Machine Learning tradicional es perfecto. Dicho esto, espero que aunque sigas sin saber cómo predecir el valor de las acciones, al menos sepas cómo no hacerlo. Sin más, deciros que si tienes cualquier duda sobre este vídeo puedes dejarlo en los comentarios y te responderemos encantados. Que si te ha gustado el vídeo y todavía no estás suscrito, pues ¿a qué esperas? Hazlo ya, aquí abajo, suscríbete. Y por último, deciros que mi nombre es Aitor, esto es Garaje de Data Pills. Muchas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.